¿Cuántas veces caminé contigo en el barrio Meix, comprando chucherías chinas que venían ciertamente de un país al otro lado de la tierra, tan lejos de mí? Ahora que no existe tal país, tengo un nudo en la garganta porque nunca te sentí. Cuando dije que se mueran esos hijos de puta. Ahora que llegó el Armagedón, ya no tengo ni una Biblia para poder abrazar al dormir. Y me acuerdo cuando vi a mi país aquella tarde de septiembre, y lo vi tan partido y desmembrado, partiéndose a pedazos. Me juré que cuando un viejo de él me iba a encargar. Las estrellas quieren que cuando muere el germen de todo lo que hay, al menos el rastro de mi esencia, al menos el rastro de mis penas, al menos el rastro de mi Hola, seguimos con nuestro programa Conociéndonos y ahora estamos con el director del Taller Sol, el señor Antonio Cadima. Un gusto estar contigo, como si no te viera nunca, nos vemos siempre. Y yo quería hacer esta entrevista contigo especialmente porque tú tienes muchas cosas que contarnos. Y la primera pregunta que hago siempre en la entrevista es: ¿quién eres tú, para empezar? Hola, Antonio Cadima me llamo. Nací en Iquique, en el barrio Colorado. Como a los 4 años llegué a Santiago, me trajeron mis viejos, mis viejas. Y estando en Santiago creo como que he intentado ser cualquier cosa menos lo que soy ahora. Todo lo que soy ahora es un accidente. Es improvisación. No sé si improvisación, pero ha sido como una necesidad. Y bueno, pues aquí estoy. Yo quería saber cómo es la historia del Taller Sol. ¿Por qué parte el Taller Sol? ¿Por qué nace el Taller Sol? ¿A qué se debe esta idea del Taller Sol? ¿Tenía una tarjeta de memoria grande o no, o chica? Grande, podemos estar aquí si quieres 6 horas, pero... y no tengo ningún problema. Yo diría, con el transcurso de los años, que pareciera que es una escritura. El Taller Sol es parte de un escrito que alguien hizo en alguna parte, no yo por supuesto, y que en algún momento me introdujo al texto, y ahí me vi envuelto. El Taller Sol nace en el año 1977, pero tiene una tremenda historia para atrás. La historia más reciente para atrás es haber pertenecido a las primeras peñas de Santiago, pero también estar aquí vivo el año 73 para el 11 de septiembre, tratando de hilvanar algún rasgo, alguna huella, pero también tiene que ver con los 3 años de la Unidad Popular, en donde prácticamente me inicio en la vida política, pero tiene que ver también para atrás, con mi llegada a la Escuela Artística Experimental, con mi salida de los estudios de humanidad en ese tiempo en la noche de la escuela nocturna, y entrar a una escuela integral a estudiar lo que hacía mi padre, que era electrónico, arreglaba radio y todo eso. Ahora entiendo muchas cosas con Entendía, esa información. Entonces tengo un poco, a partir de eso, que obviamente no es tan literal, pero es más o menos, lo que hoy día hacemos, creemos hacer en el Taller Sol, que es un espacio político-social, porque siempre vivimos en un barrio, entonces hemos como seguido insistiendo en la idea de barrio, de manera política, ideológica, como queramos,
de manera artística, fundamentalmente social, pero también el Taller Sol es un espacio en donde nos encontramos mucha gente con ideas muy diversas y eso es algo que se instaló nomás en el Taller Sol y afortunadamente hemos sabido asimilar, hemos sabido aprender de esas experiencias que son tremendamente disímiles a veces, un poco contradictorias incluso con algunos pensamientos nuestros, pero que están acá, se instalan y sigamos para adelante nomás. Y también la idea de una manualidad, digamos, no hemos dejado de ser manuales, somos artistas, pero más que artistas o menos, no sé, pero por lo menos como que nos queda bastante cómodo es definirnos como trabajadores y trabajadoras del arte, de la cultura. Entonces aquí es fácil llegar al centro cultural y claro, y no vas a ver una exposición, una galería de arte, pinturas colgantes, qué sé yo, pero vas a ver hartas herramientas, muchos libros, entre medio de las herramientas, eh, que es- siempre decimos como es como un taller mecánico, que en vez de tener Sí. calendarios con niñas con poca ropa, tenemos otras imágenes y que, y que nos atraen y que nos hacen sentir como muy parte de la historia que se construye a diario. Eso a veces fue inconsciente, pero hoy día sabemos, así bien falto de modestia, que somos parte de la historia de reconstrucción de este país. Una parte mínima, por supuesto, es una gran de arena, pero somos parte. ¿Cómo lo hiciste? Porque no me contestaste la pregunta de cómo parte, de por qué parte el Taller Sol, No tengo, si fundamentalmente. supiera me habría comprado una polla golf, pero Pero de a poco empezamos en un estado de gobierno que no era favorable a las artes, a las letras. Era cómo funciona el Taller Sol en este periodo complicado de la historia, que es cuando está la dictadura. bueno, yo antes del 73 me defino como artista. Sí, no, eso está quedó claro. O en un camino de búsqueda que lo continúo en el plano y en el territorio del arte. Y también pensando en que como artista no tenía muchas obligaciones, tenía muchas necesidades. ¿Eh? Eh, Artista en el área de la plástica en ese tiempo, lo sigo haciendo. Posterior al golpe, sí. Eh, Me di cuenta que esto como iba en serio. Durante el 70 y 73 yo dejé de hacer trabajo artístico y me involucré muy profundamente en el trabajo social y político. Incluso me viví en una población allá en la zona norte de Santiago, los 3 años, muy fuerte, muy intenso, de mucha tierra, ¿En qué de mucho población? caminar. El arquitecto Erens, al final de Guanaco. Uy, no conozco. Bueno, en ese tiempo no había, después de Américo Vespucio, que era el límite de Santiago, Sí, po. o de la región metropolitana, para allá era solamente campo. Y ahí funcionaba el movimiento campesino revolucionario, con quienes teníamos algunas reuniones en carácter de, de algunos trabajos que hacíamos en el barrio. Y desde ese lugar yo salgo arrancando. Obvio. Y anduve como 1 o 2 años como tratando como de reconectarme y buscando pega además, etcétera, etcétera. Ahí decido que mi vida política y social de alguna manera tenía que tener como un techo, un paraguas. Y me involucro de nuevo en la cosa artística. Y por esas cosas de la vida, entre otras cuestiones que estoy como desarrollando en ese momento, me encuentro con el grupo de rock Tumulto y me integro al trabajo, un poco por seguridad, un poco por rockero, Mm. un poco por la amistad que tengo con Poncho, con la gente del Tumulto, que la sigo manteniendo con algunos vivos. Y a partir de eso, como que el bichito de la cosa cultural, de las producciones, de la poesía,
se reinstala, entonces ya con eso me instaló ya. Paralelo a eso, yo estoy trabajando en el Cine Club Omega, en el Chileno Norteamericano de Cultura. Llego ahí porque eh, posterior al golpe sigo trabajando en una compañía norteamericana distribuidora de películas aquí en Santiago. Y esa compañía, ese trabajo en la compañía, que era la publicidad de las películas, eh, me permite conectarme con mucha gente en el plano de los periodistas, las periodistas, alguna intelectualidad que aparecía, etcétera. Y algunos compañeros y compañeras que andaban como sueltos, pero eran en el plano del territorio de la cultura. Así que me integro a trabajar con la gente del Cine Club Omega, yo muy ignorante todavía del cine. Fue un gran aprendizaje, ahí estuve con gente hermosa y muy grande, con Alex Doll, fundador de Cinearte Normandí, con Sergio Salinas, Premio Romar, también fundadores, pero también ellos con su carga propia de sabiduría intelectual acerca del cine, etcétera. Y mucha otra gente desde el Cine Club. Y, bueno, también como que hoy día empiezo como a entender eh, lo que pasa hoy día y parece ser que la mayoría de los casos estuve en el lugar preciso. Por ejemplo, estando en el Cinearte, en el Cine Club Omega, me encuentro con Alex Doll y con Sergio, con Pepe y con otra gente, con Ascanio Cavallo, por ejemplo. Y, y de ahí aparece la fundación del Cinearte Normandí, pero que no se llamaba Normandí, la fundación del Cinearte Toesca, en el centro de Santiago. Esa fue la protohistoria del Cinearte Normandí. Y yo lo sigo, ¿ah? Lo sigo hasta el Cinearte Gaña, en donde además eh, me pasan los días domingos en la mañana y creamos una actividad que se llamó algo así como los musicales de la mariposa, no me acuerdo muy bien, musicales del domingo. Y en donde trabajo con el grupo Tumulto e inventamos varias cosas muy locas. Esto está hablando del año 74, más o menos. En ese tiempo también yo caigo detenido por la DINA. Estoy en octubre detenido en José Domingo Caña. Posterior a eso, desde los musicales del domingo, yo me integro al colectivo de la Peña La Parra, que era como la segunda o tercera peña en Santiago. Y ya había tenido una ruta por algunas peñas, pero al final me quedo en la Peña La Parra, que como que estaba como nuevita haciendo cosas, necesitando gente ahí. Trabajo junto a Pancho Caucamán, al tío Roberto Parra y mucha gente. Y logramos... Y eso es como la prehistoria más directa del Taller Sol, porque en la Peña La Parra, hasta ese momento las peñas se instalaban al interior de algunos restaurantes. Entonces los restaurantes vendían el consumo que era para ellos y la entrada que cobrábamos era para los artistas. Y ahí como que picamos la aguja de por qué en vez de estar pagándole el vino al compadrito del restaurante, ¿por qué no armamos nosotros mismos una peña autogestionada? Sin saber en el lío que me estaba metiendo. Ah, sí. Así que inauguramos la primera peña autogestionada, creo, de Santiago, que fue la Peña La Parra en Teatino 657, año 75, y que fue muy importante porque ahí transitó mucha gente, se lograron concretar algunos proyectos de carácter económico, social, político, cultural. Fue muy interesante, pero también fue interesante porque produjo ciertas contradicciones. Nos quedó chica la peña. Y algunas personas queríamos como hacer más cosas que las típicas de una peña. Además, en un momento nos dimos cuenta también que a la peña llegaba mucha gente a lloriquear, digamos, en los tiempos pasados. Y otra gente llegaba como a insistir en algunas canciones que ya estaban archi conocidas y archi tocadas y archi cantadas. Entonces como que nos empezó un poco a hinchar las bolas. Así que vimos que necesitábamos otro espacio. Y ahí junto a la Tatiana Gallardo, a la Marcela Polloni,
a Luis Sepúlveda, a Alejandro Hermosilla, a los hermanos Montesinos, a un montón de gente, a Jorge Farías, por supuesto, que era nuestro mentor y encargado de finanzas. Decidimos que debíamos intentar, creíamos, un espacio que no estaba inventado hasta ese momento en Chile o en Santiago. Y que era la idea de un taller, ¿no? Que no era una peña, sino que era un taller, pero que además un taller que tomaba la peña también, tomaba a los folcloristas también, y a la poesía campesina, todo lo que habíamos hecho en las peñas, pero agregaba cosas, agregaba el cine, agregaba la plástica. Ahí estuvo Lautaro Lavé con nosotros en la fundación, estuvo el grupo de cine Dimensiones, con quien hicimos el primer encuentro de cine aficionado en Chile, que fue lo primero en el año diciembre del 77. Estábamos en plena dictadura y nosotros hueando con el cine ahí, y mucha gente que hoy día brilla en el cine tuvo su participación, pues eran gente de 20 y tantos años recién. Y bueno, y ahí el Taller Sol se lanzó. Fue nuestra primera experiencia como centro cultural. Un año más tarde, o en algún momento más tarde, descubrimos que no éramos los únicos ni los primeros. Ya existía el Taller 666. Se había inaugurado unos meses antes en el barrio de Bellavista, con quienes hicimos una gran amistad, trabajamos juntos, hicimos una gran producción, un trabajo de alianza, muy interesante. Eso es un poco, a grandes rasgos, el Taller Sol, ¿no? Interesante tu historia de cómo empieza el Taller Sol, de cómo parte, como rompiendo esquemas. ¿Tú creí? Sí, estoy No segura, sé. por eso duraba tanto tiempo acá, yo creo. Bueno, lo que dura tanto tiempo es también porque hay otros elementos que tienen ya más carácter político. El Taller Sol nunca tuvo un padrino político, partidario. Otros espacios tuvieron padrinos o padres y madres partidarias, Obvio, financiamiento y otras cosas. ese financiamiento termina cuando el partido dice o no podemos o no queremos. Entonces el Taller Sol, como no tenía ese padrino, hasta hoy día, Sí, pues si no... no Una seguimos existiendo. pregunta, ¿y cómo te definirías tú? Porque el otro día yo dije anárquico, y tú me dijiste, no, pues no somos anárquicos. ¿Te acuerdas? Pero somos también. O sea, ahí parafraseamos me dejaste como... al Mauricio Reolés cuando dicen, todos somos maricones, todos somos marxistas, todos somos anarquistas, todos somos feministas, ¿cachai? Entonces, es la idea de también como asumir no tareas, sino asumir expresiones que se van instalando en Chile y que nos van atravesando. El Taller Sol siempre. Y es lo que también nos permite como que definir un tipo de actitud. Siempre ha tenido la puerta abierta. Sí, eso es verdad. ¿Ah? Y una Mira, o sea, te postura. dejamos entrar a ti. Pues. Imagínate. Imagínense. Y los años que llevo aquí, ya son 3 años que llevo aquí en el Taller Sol. Hoy estábamos hablando hoy día, ¿cuánta? No me acuerdo, 174 o 184 de altura. No te puedo creer. Sí, no estoy segura si 174 Y ni se te 174. nota. Y ni se ve, no, es que usa crema Pond's. Siguiendo, Antonio, el Taller Sol de igual forma admirable, un trabajo de 40 años, pero te ata también el Taller Sol, te amarra en cierta forma y también te hace de repente tomar decisiones importantes. Porque, por ejemplo, de repente, no sé, tenés que viajar 6 meses y el Taller Sol. ¿Cómo te ha afectado esa relación en tu desarrollo junto con la mano de mantener este proyecto? Porque este proyecto hay que mantenerlo, o sea, requiere mucho trabajo, requiere financiamiento, etcétera. Bueno, que el Taller Sol no soy yo solo. El Taller Sol eres tú, por ejemplo, ahora. Hay mucha gente que, independiente que sean parte de un colectivo orgánico, son parte del Taller Sol. Tú ya tenés llave del taller, digamos, o sea, eres parte del taller. Y realizas cotidianamente esta actividad, eres parte del taller, aunque no tengamos reuniones orgánicas. Somos parte de un equipo, pero son un equipo, entonces, cuando hay... bueno, primero, nunca tomo decisiones tan importantes.
¿Ya? Las ediciones importantes siempre se reúne la gente. O sea, por ejemplo, yo tengo que partir ahora, pero eso ya estamos conversando. Sí, sí, a mí Cómo también se me lo va a dijiste. instalar eso, qué sé yo. Las cuestiones... Yo veo la administración. Que eso hay que verlo, digamos, alguien tiene que verlo además. Y eso creo que no es tan importante, porque estamos a esta altura, ya sabemos Pero lo al que tenemos que hacer. principio, Igual, siempre siempre fue fue igual, igual. siempre fue igual. La diferencia es que al principio yo era el director artístico y el director de finanzas era Jorge Faría. Es la diferencia grande. Ya. Entonces Eso es lo que yo voy. era el artista, no me preocupaba de las plata. Claro, ahora ¿Ah? no. Jorge era el que sabía que tenía que pagar el arriendo, que esto, que si faltaba con fuego en el baño, él tenía que... Entonces, eso era un problema de Jorge y que de una u otra manera, obviamente, lo colectivizaba, o lo trasladaba, pero ese era... Él decidía y él respondía. Yo respondía por el nivel de actividades del Taller Sol, por la línea editorial, por decirlo de alguna manera, que tenía el Taller Sol, más o menos, porque nunca he tenido una línea editorial que sea muy marcada, es muy abierta. Pero eso, y yo tenía además mi oficina, y en algún momento ya, como hoy día ya somos parte del Taller Sol porque vivimos en el Taller Sol. Sí, pues, sí, como que uno se... Yo, una vez me dijo en el Eduardo, ¿y dónde te irías si te fueras de la casa? No, para el Taller Sol. Ah, No no, está allá. no. Y me queda mirando y dice, no puedo creerte, tenés llave de nuevo al Taller Sol Chile. Se mató de la risa. No, eso En todo caso fue tendríamos que conversar. fue una broma, no, Ya, no ok. significa eso, pero me dio risa. Un eructo. Un eructo. Ya. Bueno, continuando con nuestra historia, o sea, nuestra entrevista, yo siempre pregunto cómo te afectó la dictadura en tu vida, a las otras personas. Yo sé que la dictadura a ti te afectó. ¿Fue muy duro? ¿Perdiste mucha gente? O sea, todos perdimos mucha gente, todas y todos. Todas perdimos mucha gente, perdimos muchos amigos y amigas, perdimos mucho tiempo también. Quiero decir, cuando nos castigaban, para nosotros era un tiempo relativamente perdido, porque yo fui relegado 2 veces, entonces son 30, son 60 días, son 6 meses. ¿Qué es relegado? Perdona mi Te ignorancia. castigan fuera de Santiago, a Bisbiri, a Mechuque, caso mío, a Alto del Carmen, caso mío. ¿Cachai? Ya, lo entendí. Entonces son las relegaciones internas, que eso la definía el ministro del Interior. Eran relegaciones de carácter administrativo. No necesitaba ir una condena. Pero también al principio hubo condena. O sea, algunos presos políticos fueron relegados por condena. 1 año, 2 años. Y hay tremenda historia de esos compañeros y compañeras que se quedaron en lugares de relegación, formaron familia. Así como los exiliados, también las exiliadas, que la mayoría de ellas y ellos formaron familias fuera y bueno, eso obviamente provocó climas de crisis y algunos tormentos, pero en general ya están como, creo yo, un poco bastante asumidos. Bueno, los dolores obviamente físicos porque uno peleó, digamos, uno se quedó aquí a pelear y sabía más o menos que había, la lucha tenía ciertos costos, digamos. Los riesgos que se corrían. Estuve también 2 veces en casa de tortura, en José Domingo Caña y en Borgoño. Entonces, si bien no estuve mucho tiempo, como otras compañeras y otros compañeros, estuve. Y tuve una cuota de lo que me correspondía. Pero yo y otra gente como yo podíamos haber escapado del país también, pero no lo hicimos, decidimos quedarnos acá. Y yo creo que fue una decisión ni buena ni mala, fue una decisión en un momento que era una necesidad estar aquí en Chile y estar en los sectores populares, en esos territorios en donde yo me reconozco. Nací en los sectores populares, por lo tanto mis pagos como tierra, pero mi pago como cuota siempre va a estar ahí ligado a esos sectores. Y además es donde está la gente que puso la cara, puso el pecho para las balas. Y más que eso diría yo incluso. ¿Y la cultura cómo se desarrollaba en esta dictadura? Porque tenían horarios diferentes, tenían toque de queda. ¿Cómo tú podías, por ejemplo, hacer una reunión como las tertulias que hacemos nosotros o algo así? Bueno, ¿Cómo funcionaba ese sistema? Hay que entender que la cultura es mucho más vasta que lo que estamos hablando. O sea, nosotros hacíamos cierta actividad
artística, Ujú. integrada, digamos, a un plano cultural mucho más vasto, pero, pues, pero está la imaginación y la creatividad aprendida, pues. Eh, yo pertenezco al sector que no se fue para la casa, que siempre estuvo luchando, independiente que estuviésemos en Chile o fuera de Chile, en Santiago o fuera de Santiago, estábamos siempre con esa actitud, tal vez no una actitud muy tremendamente beligerante, pero era una actitud que, que considerábamos que en el terreno que estábamos éramos necesarios. No nos fuimos a otro territorio porque pensábamos que en el plano de la cultura, el trabajo del arte, era también un territorio importante de lucha contra la dictadura. Y eso se demostró evidentemente cuando logramos crear sin un peso el primer congreso de los trabajadores, de los artistas y trabajadores de la cultura de Chile, en el año 83, en plena dictadura, un congreso de la cultura con gente de todo Chile y del extranjero. Es Era un no te la gran doy, digamos, es logro. una cosa Sí. muy grande y que además no se habla mucho. Yo aprovecho de hablarlo ¿Y cómo porque es lograron necesario. hacer eso? ¿Cómo consiguieron los permisos? Patú, ¿qué permiso, no? Si nosotros, Ah. Taller Sol no pide permiso, menos el coordinador cultural. El coordinador cultural era una organización más en el terreno, en el territorio, en el gran avance movilizador de las organizaciones y de los movimientos sociales en tiempo de la dictadura. Ahí se aprendió, se enseñó, se compartió, se sensibilizó. Nuestro gran papel en ese momento fue siempre muy clarito: fortalecer la contradicción pueblo-dictadura. En la medida que el pueblo fuese adquiriendo más conciencia, nosotras y nosotros como trabajadores de la cultura estábamos insistiendo con inventando, creando, descubriendo, sacando viejas y nuevas herramientas para el crecimiento humano, pero también para el crecimiento de la conciencia de las compañeras y compañeros que no habían tenido la suerte de estar en los lugares que nosotros nos criamos o nos formamos básicamente, que en el caso mío, porque me crié en una población, en la población de Lautaro, allá en Pudahuel, en la ex Barrancas. Así que todo ese tránsito y esa experiencia, de una u otra manera, siempre se está como trasladando a los espacios en que hemos trabajado y por supuesto hasta aquí en el taller Salve. Qué interesante todo lo que tú hablas. ¿Y de tu vida personal? ¿Qué cuentas? No, yo tengo mi vida privada, no hablo de ella. No hablas de tu vida personal. No. Es que siempre te veo solo. Ah, no. No me refiero a tu vida personal, sea de polola, de pareja. Me refiero a tuviste hijos, tienes hijas, se desarrollaron, están acá. A eso voy, no a una persona. No voy a esa pregunta integrante de tenés polola. No, me refiero a eso. Porque igual tiene que haber sido complicado para ti tener familia en el momento histórico en que tú te estabas desarrollando. Sí, pues tremendamente complicado, no solamente para mí, para la mayoría de mis compañeras y compañeros. Obviamente, o sea, era un drama Hay colectivo. un ejército tremendo de gente separada en dictadura, por mil razones, ya. Una más explicable que otra. Pero en mi caso personal no soy excepción. Yo tengo 4 hijos y hay 2 que viven en Europa, uno que vive en Quintero y la mayor que vive aquí en Santiago, con quien es la que me veo más, pero con todos tenemos una relación extraordinaria, ¿no? Como que las distancias no son mucho impedimento, ¿no? Obviamente uno quisiera tenerlos a todos al lado, pero por otro lado también creo haber sido un papá eh, un poco ausente de repente por razones obvias, pero un papá que quiso siempre estar presente y que intentó estar presente y y que también dejó hacer, ¿no? En ese sentido, la soledad para mí es un elemento más de la vida que uno lleva. No le tengo ningún temor, al contrario. Hay gente que le tiene mucho temor a andar solo por la vida, no, al contrario. La soledad también es un territorio extraordinario de trabajo, de creatividad, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que uno ande solo por la vida, ¿no? No, o sea, Pero, te comprendo el concepto, pero sí también sí, aún estando acompañado, la soledad es una cosa que a mí siempre me ha acompañado. Yo tengo mi espacio.
de estar solo. Cuando uno dice estar solo, estar fundamentalmente con la obra. Porque uno no. Incluso Yo soy cuando tenéis trabajador del arte, o sea, compañía, mi trabajo es el arte. El proceso artístico es un proceso, aunque no lo queramos, aunque sean muchos los discursos, el proceso artístico es un proceso individual, que se colectiviza, se socializa en algunas situaciones, pero básicamente, si estás en tu taller, estás haciendo trabajo individual. ¿No? Y lo colectivo se ve en el fin que tenéis también con tu trabajo cultural artístico. ¿No? Si lo ves tu trabajo artístico solamente para editar un libro y que se venda, mm, no va por mi lado, digamos. ¿Ah? Que se venda, digamos, por el hecho de que tener plata, quiero decir. Pero, no sé, y en ese campo yo también quisiera ser como enfático que mis procesos creativos son para mí, digamos. Yo no estoy pensando ni en el lector, ni en el auditor, ni en el observador. ¿Ah? Salvo cuando pinto murales, me preocupa el observador porque tengo que pintar de alguna manera eh, orientado por la situación que tiene el observador al trabajo. Pero es el único, lo único que tengo presente cuando pinto murales, pero en lo otro no. O sea, hay obras, además que yo no tengo obra expuesta en Chile, digamos. No, nunca he hecho exposiciones en Chile. en el Y extranjero duerme, sí. sí. Y ahí duerme mi obra hasta que yo creo que, no sé si tal vez este año, el próximo año ya podamos establecer un diálogo con algún lugar para exponer, que tengo ya mucho. Interesante lo que me dices. Bueno, siguiendo con el periodo, porque más o menos las entrevistas que estoy haciendo también hablan de periodos históricos que uno vive a través de los montones de cambios que ha vivido el país, desde la dictadura a después el proceso de la democracia que llega a Chile. ¿Te afectó de forma positiva el cambio de gobierno? ¿Notaste algunos cambios? ¿Has notado cambios que actualmente se generan? Sí, pues he notado que hay huevones que están en el gobierno que ganan mucha plata. Hay gente que era como de izquierda y que andaba en las poblaciones, gente que estuvo en el gobierno de la Unidad Popular y que hablaba de revolución y se encendía en tremendos discursos. Y hoy día andan en cualquier parte, en el limbo. Eh, Así que eso fue lo que, porque hay que decirlo, igual nos asombró, a pesar de que uno en el trabajo político en tiempo de dictadura logró tener acceso a ciertos espacios en donde se estaba discutiendo el tema de la transición y todo eso, y de los negociados que se estaban produciendo. Pero igual te sorprende, ¿no? O no deja de asombrarte que sean tan carepalos, realmente. ¿No? Gente que anduvo con nosotros en las poblaciones, que se parapetó. O sea, se puede decir que esperaban más o una mejor No, yo, administración a lo no, mejor. yo sabiendo, como te digo, habiendo tenido el privilegio de estar en algunas reuniones, yo sabía lo que venía. No me di cuenta que era tan terrible. Ah, ya te entendí. Pero yo sabía lo que venía, sabía de las negociaciones, lo que está pasando con partidos de izquierda hoy día que entran a trabajar con la concertación y en definitiva entran a trabajar y se coluden y hacen alianzas con la derecha política, con el empresariado. Esa cuestión te llama la atención, pero no es nueva. O sea, como me dijo la Guadalupe cuando la entrevisté, si te pones a pensar, son los mismos que tienen los mismos apellidos que estaban antes de Salvador. En el fondo tenía que ser un Frey, tenía que ser un Elwin, o tenía que ser alguien, un Alessandri, algún apellido para poder pertenecer a ese segmento político que se generó. Eso es lo que ella ve desde su perspectiva. ¿Era tan así? O sea, es porque es una mirada. A mí me preocupa mucho más. Es una mirada de gente de derecha que no me preocupa. A mí me preocupaba más la gente que se decía de izquierda. Entonces uno ve
a gente como Bachelet, como Vitar, caleta de gente, Letelier, Sí, ca- eso ca- también. gente como el Correa, como Pinot, o sea, podría nombrar caleta de gente, podríamos hacer un listado, pero esa es la gente que nos preocupó en algún momento, gente de la cultura. Pero lo que más me preocupa a mí, y tiene que ver con, tal vez con tu pregunta, o puedes dirigirla para allá, es que en el plano artístico y cultural, llevando tantos años trabajando en esto, algún, alguna instalación tengo, digamos, en la discusión de la cultura, pero yo sigo siendo un marginal. Y no solamente un marginal porque yo quiero, es mi opción, sino que también porque tú, haciendo lo que haces y teniendo el apellido que tienes, ahí sí que no entráis a los planos de la cultura, de los artistas. ¿Ya? La discriminación. Aquí, no, yo no sé si será discriminación, pero es una realidad. Aquí si tú revisas los nombres instalados en la cultura chilena y en el plano de los artistas, sobre todo de artistas visuales o artistas de la plástica en Chile, la mayoría son nombres Sí. instalados que vienen desde arriba. Entonces uno, ya, la verdad que uno tiene pocas esperanzas en algún momento de que te vean. ¿Ah? Por lo tanto, aprendimos, como en dictadura, aprendimos que el territorio de la invisibilidad, de la marginalidad y de la invisibilidad es un territorio interesante, aunque hay que asumirlo también como corresponde y no hay que luchar contra eso, pero sí desde ahí, desde ahí entender que se puede mirar el mundo de otra manera. Sí, eso es verdad, es una perspectiva diferente, sobre todo Sí, cuando por uno tiene supuesto. que luchar o jugársela a veces, porque yo, por ejemplo, cuando empecé con las tertulias, cuando llegué acá, me acuerdo, era jugársela por hacer una tertulia todos los miércoles de un tema y de repente ni siquiera teníamos profesor para la tertulia, pero leíamos los poemas del autor, entonces eso también es Bueno, importante cuando uno ahí tuve un aprendizaje. persevera, Ahí tenía un aprendizaje. No está el que tiene el conocimiento, por lo tanto el conocimiento lo resolvamos entre nosotros y nosotros. claro. Eso es el taller sol. Sí, Esa eso, es y la base del esas taller son sol. herramientas que yo aprendí acá, ¿Cachai? pues Si sí. nosotros ahí nosotros hubiésemos tenido un profesor, o sea, un guía que nos dijera, Cadima, Jorge, qué sé yo, todo el mundo, mira, lo que hay que hacer es esto, esto, esto. Nada, nunca lo tuvimos. Nos dimos tropezones, nos caímos, nos sacamos la chucha, pero aprendimos. Obvio, si te caes una vez no te puedes caer dos veces por la No misma sé, no estoy causa. tan seguro, pero por lo menos intentamos no caernos dos veces, aprendemos. Y eso se prosigue además en los espacios que nosotros tenemos de algunos talleres, que aunque hoy día no lo hacemos, pero históricamente se hicieron, que la idea de instalar al interior como método de aprendizaje el error. A ver, porque mucha gente que quiere aprender cosas le tiene mucho terror a cometer Equivocarse. errores, a equivocarse. Entonces, como le tiene terror, cada vez que tiene que desarrollar alguna idea, lo trata de hacer lo mejor posible y entonces uno capta, digamos, esos momentitos y le hace zancadilla para que cometan el error. Para ¿Ya? que aprendan. Entonces, nosotros pensamos, no es que la única manera, que es una manera muy terriblemente entretenida de aprender. ¿Ya? Y además socializa, además desaparece esta línea de separación entre el que tiene la información y el que no la tiene. ¿Mm? Y ahí entramos al aprender aprendiendo, ¿ya? O enseñar aprendiendo, o el aprender en situaciones fundamentalmente de talleres. Y los talleres siempre fueron, además de ser trabajo de mesa, de laboratorio, en una salita como esta, fueron salir a la calle. ¿No? Para nosotras y nosotros estar en la calle es el mejor lugar donde se aprende todo, digamos. Se El aprende contacto también se con la aprende de lo malo y de gente. lo bueno, pero se aprende mucho más cuando tu contexto es el cambio de sociedad, cuando ese contexto
te exige tener ciertas referencias, ciertos conocimientos, eh, eh, salir a la calle es fundamental. Otra pregunta importante, ya que el Taller Sol, a propósito del tema de financiamiento, ¿cómo se financia el Taller Sol? ¿Cómo se gestiona? Aquí, por ejemplo, yo lo manejo porque yo soy parte de acá, pero sería importante que mucha gente también lo entendiera de la gente que nos ve. O sea, Rockefeller. Rockefeller. Claro. Bueno, a ti te cuenta, cada uno de quienes estamos adentro aporta. Aporta una cantidad que vive, aporta otra cantidad que usa. A eso son cantidades relativas. Y todo eso se va repartiendo en la medida de la necesidad. Hay que pagar el arriendo, tanto, hay que pagar la luz, tanto, hay que pagar el internet, tanto. Entonces, si hay alguna situación que escape un poco a la dinámica habitual, bueno, ahí entramos a conversar con el colectivo o se hace una actividad. Pero aparte de eso, a ti te cuento, está la venta de libros, la venta del vinito, la venta de la chilita de repente, salimos a vender postales, arrendamos el equipo sonido, se ocupa el espacio, se cobra por hora de reunión, o sea, de todo. De todo. Muchas gracias, Antonio, por esta entrevista. Te voy a dar este espacio para que tú digas lo que tú quieras decir. No mostré esta weá porque es la primera vez que aparezco así con mi cara. No importa, te pongo un dibujito. Así. Eso sí, tenéis que hacerlo. Sí, no, y en realidad es verdad, estamos tratando de a poquito de visibilizar, ¿no? Me gusta bastante poco aparecer Sí, lo sé, vos. como yo, digamos, en la cosa del internet. Pero entendemos también que el internet es una herramienta y que, bueno, la estamos usando. O sea, por lo menos la intención de estas entrevistas es un poco dejar el margen histórico de cómo se estuvo, cómo se vivió el momento. Y lo otro también es decir, demostrar, porque mucha gente no conoce el Taller Sol, como mucha otra gente la conoce. El otro día estábamos asombrados con el Caromi, el Gabriel Miranda, que un profesor les contaba. Y este es el Taller Sol que estuvo 40 años, sobrevivió a la dictadura. Yo vine muchas veces a reuniones acá, así, pero el taller estaba en la calle y contaba la historia. Entonces, hay muchos rumores, por así decirlo, o historias que se pasan de generaciones, pero no hay mucha información así como gráfica, así, de video, de historia de lo que es el Taller Sol. Mucha gente no lo conoce. Y eso es lo que yo quiero lograr con esto también, mostrar que acá hay un espacio hermoso, que hay una gente que es increíble, que aquí se aceptó incluso gente que no era de la misma convicción política. O sea, a mí me pareció incluso asombroso ver a ciertas personas que comparten cosas tuyas y que son de políticas de derecha, y comparten, están de acuerdo con tu, entre comillas, anarquía. Y a lo mejor debe ser también porque tú ves la perspectiva de las cosas desde fuera, desde los márgenes, desde la marginalidad, como dices tú. Y también desde la dignidad, porque hay que también asumir eso. Que hemos intentado ser en nuestro trabajo lo más honestos posible. Nos hemos mandado tremendos condoros, pero no creo que hayamos pecado, en este caso, por ejemplo, en ser deshonestos, ¿no? Puede que aparezcan, digamos, tal vez algunas situaciones como es. Te insisto, hoy día no somos ni puros ni castos, pero hemos tratado de ser lo mejor posible. Y esto no tiene que ver con una moralidad burguesa, sino que con cierta moral que surge desde el plano de la construcción de una sociedad nueva. Y una sociedad nueva necesariamente también tiene que construir y llevar adentro una moral nueva, de mucho respeto, de mucha honestidad, de mucha dignidad, de mucha transparencia con el otro, con la otra, etcétera. Yo, terminando, que quiero como mandarle un saludo muy grande, pero muy, muy grande a todas las personas que siendo parte del colectivo o no, o pasaron simplemente por el centro cultural, agradecerles cada palabra, cada gesto, cada instante al interior del taller, porque tienen que saber que cada vez que entraron ustedes al Taller Sol, dejaron algo. Y ese algo está como instaladito en las paredes, en los libros, en nuestro trabajo, etcétera. Nosotros, yo en lo particular me quedé acá porque no tengo dónde ir.
Pero, pero Taller Sol tenemos un poquito, creo que tenemos Taller Sol para rato. Pero también me gustaría que, que alguien apoyara más el Taller Sol, sobre todo económicamente, porque es cansador hacer autogestión. Agotas, eso. A esta altura uno quisiera estar con más tiempo para sus cosas. Yo en lo personal quisiera estar más tiempo pintando, ejercitándome, pintando murales, o haciendo estilografía, o experimentando arte en mi laboratorio, pero hay que, a veces hay que estar prácticamente todo el día fuera del laboratorio porque hay que generar las platas para la subsistencia. Y no hablo de la subsistencia personal porque eso no tengo problemas, sino que lo hablo de la subsistencia del espacio taller. ¿Mm? Si nosotros, por ejemplo, hoy día no pagamos el teléfono, no tenemos internet. Y hoy día no tener internet, chuta, medio delicado. No, aparte que todo está en línea. No Mucha queremos información también en depender, línea. pero evidentemente que es una herramienta que a nosotros nos ha servido mucho y queremos seguir usando. Así que muchas gracias, Neasca, Gracias a ti por tu por la tiempo. entrevista. Espero no haber hablado tanta cabeza de pescado. Tú nunca hablas de cabeza de pescado. Sí, a veces dices 2, 3 palabras y no dejáis a todo, perdonando la expresión, cagabas. Ya, ok. Bueno, Tú eres es una que ustedes persona... pagan bien. Eh, Gracias. gracias a ti. Muchas gracias y nos vemos, suscríbase y seguimos con nuestra entrevista.